Buenas tardes, ingeniero. Bueno, el presente proyecto es acerca de Pac-Man, un juego altamente conocido. Y lo que consiste el juego es que pues Pac-Man, el personaje principal, es comer los pellets. Y si come un super pellet, pues puede comer un fantasma y los fantasmas le persiguen a él continuamente. Bueno, vamos con la explicación del código anterior, que sería este. Bueno, para empezar tenemos la clase Tile, que es una clase que nos sirve para saber las posiciones del tablero de Pac-Man. Por ejemplo, aquí podemos ver en un pellet, un super pellet, pero como vemos existe varias inconsistencias y no es escalable la clase. Vamos con la clase Pac-Man, que es una clase extremadamente larga de 450 líneas, y como vemos, pues esta clase sirve para que el personaje principal, que es Pac-Man, pues tiene métodos de que se puede mover, animaciones para renderizar el personaje en sí y demás, que hereda de Model Behavior, pero como vemos no es una entidad en sí y no está correctamente implementado, ya que pues tiene métodos demasiados acumulados en una sola clase. Vamos con la siguiente clase que es Node, es la clase que nos sirve para avanzar tanto como el Pac-Man como el fantasma a través del tablero. Tiene pues los vecinos y para validar si esa dirección es correcta o no. Es una clase igualmente creada de modo Behavior y está fuertemente acoplada al motor de Unity. Vamos con la siguiente clase, que es la clase Ghost, que como vemos es una clase igualmente de aproximadamente 950 líneas. Y esta clase pues sabe el comportamiento de los fantasmas en el juego, que hay diferentes tipos de fantasmas, que es el rojo, el azul, El- em, el rosa y demás. Y tiene diferentes modos de los fantasmas. Igual como vemos es una clase pues muy larga, tiene diferentes igual métodos para que se reinicie, para que avance, para chequear si se colisiona o no. Pero como vemos, si modificamos algo, se modifica otros métodos y eso no es lo ideal. Tenemos el Game Menu, que en sí el Game Menu es una clase que sirve para avanzar por las diferentes opciones del menú principal. Como vemos, un jugador o dos jugadores y ahí avanza lo que es la escena del juego. Pero pues más adelante solo implementamos lo que es para un jugador. Y el Game Board, que es la clase, el corazón del juego, que aquí pues está toda la lógica implementada para que funcione lo que es el tema de las vidas, el tema de los textos, el tema de las animaciones en pantalla. Y pues como vemos, igualmente es una clase extremadamente larga que es demasiado para tenerlo todo aquí mismo. Bueno, eso sería el antes del juego. Ahora vamos a ver la refactorización implementada. por supuesto. Listo. Entonces, el primer paso para la refactorización del código fue la división en capas respecto a una arquitectura. La arquitectura que decidimos seguir era Simple Clean Architecture, que divide justamente en seis capas principales. La capa de Entity, son las entidades puras, por así decirlo, independientes del framework de Unity y que manejan la lógica interna del juego. La capa de Use Case, que consiste en los casos de uso, cómo interaccionan estas distintas entidades entre sí. La capa de Gateway, que no está tan acoplada a clases de Unity y que maneja casos especiales, por así decirlo. Se utilizan bastantes interfaces justamente para desacoplarlo del motor de Unity. La capa de Presenter, que esta sí se acopla con Unity, pero que justamente maneja más el control a través del teclado y a través de otras cosas de nuestros elementos en Unity. Y finalmente la capa de views o vistas, en la cual se maneja todo el aspecto visual de nuestro proyecto. Puede ver Bien, un poco las dependencias que tiene cada capa de las unas. Uno de los principios justamente de Clean Architecture es que una capa superior, no, una capa inferior no debe depender de una capa superior. Deben depender linealmente, por así decirlo. Esto significa que la capa más interna, la capa de Entity, no tiene dependencias ni a otras capas ni al motor de Unity.
Igualmente, la capa de use case solamente depende de entity y en menor medida de gateway. Gateway también depende de entity y use case, pero no depende para nada de presenter, ni ninguna de las tres capas anteriormente mencionadas dependen del motor de Unity. Esto permite un desacople mucho mayor, lo cual permitiría migrar esta lógica del juego a otras plataformas, a otros motores. En Presenter justamente se divide entre los inicializadores y los controladores. Uno es justamente para inicializar el juego, para inicializar la escena, y los controladores para manejar el control del juego. Y la capa de vistas, en la cual solamente se maneja el aspecto visual, que depende también de la capa de presenter y del controlador de cada objeto. Utilizamos varios patrones de diseño para refactorizar el código y construir la arquitectura de un modo más limpio y escalable. Ah, entre los patrones que mejor usamos, que más usamos, estaba justamente el patrón Singleton. En la clase Session Entity, ah, la utilizamos justamente para manejar una única sesión por jugador. Esto es un aspecto necesario si se requiere la persistencia de datos. Como se puede ver, utilizamos el patrón Singleton para mantener una sesión a lo largo de todo el ciclo de vida del juego, al menos hasta que se decida tener otra sesión. El otro patrón que utilizamos ampliamente fue el patrón Factory. Eso se utilizó en su mayoría en use cases, en varios factories. La capa de movimientos. Movimientos. Ahí tenemos un Move Factory, el cual justamente nos permite, ah, en base al estado de un Pac-Man, en base al estado de nuestros fantasmas, generar distintas estrategias de movimiento, que es un tema que se verá un poco más tarde. El patrón repository. Bien, este se utilizó para la persistencia de datos. Se encuentra implementado en la capa de gateway, en la parte de session manager. Justamente utilizamos una interfaz para definir un modo en el cual vamos a traer los datos desde la persistencia, desde la parte externa. E hicimos una implementación mediante SQLite. Aquí se puede ver cómo se hace la implementación desde la clase abstracta y database, que nos permitiría obtener los datos importantes. Justamente para manejar, si se requiere, para manejar este tema de las dependencias de distintas cosas, se utilizó la inyección de dependencias en una carpeta llamada Composition Root. Ahí se encuentran las dependencias del login, las dependencias de las bases de datos, dependencias del nivel, etcétera, etcétera. Existieron otros patrones y otros temas relacionados a la base, a la persistencia de datos que se explicarán a continuación. Ok, dentro de nuestro proyecto Pacman, uno de los pilares fundamentales, como acaba de mencionar mi compañero, pues fue la implementación del sistema de la presidencia de datos. Este sistema básicamente nos permite que los datos del jugador pues se mantengan a lo largo del tiempo, por así decirlo, aún incluso si ya se llega a cerrar el mismo. Y pues este sistema se llegó a construir mediante principios sólidos de arquitectura limpia y de igual manera aplicando buenas prácticas de desarrollo de software. ¿Qué se guarda y por qué es importante esta parte de la persistencia de datos? Pues el jugador al interactuar con el juego genera información clave, que en este caso pues estaríamos hablando del nombre, del puntaje máximo, el último puntaje, incluso también del nivel alcanzado. Entonces, si esta información no se guarda, estaríamos generando una mala experiencia para el usuario, ya que pues cada vez que ingresa al juego, este tendría que empezar desde el inicio. Y pues por eso diseñamos este sistema, pues que persiste en sí la información de forma local usando SQLite de tal manera que pues si el jugador se quedó en un nivel determinado, puede volver a ingresar al juego y continuar con su progreso anterior. Las capas involucradas en esta parte de la persistencia de datos, pues en total son cuatro. En primer lugar, la capa de entidades, específicamente la parte de Session Entities, pues aquí nosotros definimos el modelo de Player Entity, que en sí pues este representaría el jugador. Tiene campos como el nombre, puntajes, niveles y también definimos la parte de Session Entity, que maneja la sesión actual y garantiza pues que solo hay un jugador activo a la vez. La parte también de la capa de Gateway, específicamente la parte de Session Manager. Aquí pues implementamos el acceso directo a la base de datos usando el patrón repository como antes mencionó mi compañero. De igual manera tenemos la capa de Use Cases en Session Manager de igual manera, que aquí pues se manejan los casos de uso que se encapsulan básicamente en toda la lógica de la aplicación.
Pues aquí nosotros definimos en primer lugar el login player, que en este caso es la parte que recibe el nombre del jugador, lo busca y si es que existe, pues lo carga, ¿no? Para darle acceso al progreso guardado y de igual manera, pues se encarga de crear la sesión, ¿no? También tenemos la parte de register player, que pues esta se encarga, como su nombre lo dice, pues guardar un nuevo jugador en caso de que no exista. Tenemos también la parte de logout player, que pues esta en sí se encarga de destruir la sesión, es decir, terminar con la sesión actual o activa para pues iniciar otra en caso de que se lo desee. Y también tenemos la parte de level saver, que pues esta se enfoca en actualizar el nivel, es decir, ir actualizando mediante pues el progreso del jugador, de tal manera que pues si vuelve a ingresar, continúe con el progreso que se actualizó anteriormente. Y pues, ¿cómo se usa estas clases o esta clase sin acoplarla directamente? Pues aquí nosotros llegamos a aplicar uno de los principios claves de Clean Architecture, que en este caso vendría siendo la inversión de dependencias, en donde usamos la interfaz iDatabase para desacoplar la lógica de acceso a datos del resto del sistema. Esta interfaz pues se implementa en SQLite Player Database, pero su uso es completamente abstracto para el resto del juego, es decir, va a ser independiente. Bien, continuando con los patrones, en la carpeta Gateway tenemos el patrón Observer, específicamente en la interfaz iSubjectGame y la clase GameBoardSubject. Este último actúa como el sujeto y cuando ocurre un evento importante, como un cambio de posición de Pacman, invoca al método Notify, el cual notifica a Game Ghost Manager. De esta manera, los fantasmas pueden reaccionar sin que la clase GameBoardSubject conozca los detalles de su comportamiento. Esto nos permitió desacoplar la lógica del juego. También otro patrón importante es el facada, que se utiliza en todas las view. Este nos sirvió para encapsular las vistas de toda la lógica visual, como animaciones, sonidos, dentro de una interfaz sencilla. Cada entidad, por ejemplo, el Pac-Man, los fantasmas, los titles, cuenta con su propia facada, el cual se encarga de comunicarse con los componentes visuales sin que el método update principal tenga que gestionar directamente estos detalles. Otro patrón que se utilizó es en use case, es el patrón strategy, que fue utilizado para encapsular el comportamiento del movimiento de los fantasmas, según su estado, como perseguir, huir o quedarse quieto. Esto sin acoplar la lógica en una sola clase. Cada estrategia está separada y es inyectada mediante el Move Factory, que selecciona adecuadamente la estrategia según la clase Move Context, que se encarga de ejecutar dicha lógica. Bien, también tuvimos la inyección de dependencias mediante Senjex, que se encuentra en Composition Root. Bien, este está centralizado en este directorio. Se encarga de una parte específica del juego, ya sea la lógica de D-Use Case, los aspectos visuales como D-Title View, D-Phantom View o el bucle principal del juego, D-Game Label. De esta forma, cualquier clase puede recibir automáticamente las dependencias que necesita sin necesidad de instanciarlas directamente, lo que hace que nuestro sistema sea más limpio. Ya, como vemos, pues así está la arquitectura implementada y pues vamos a probar cómo funciona en sí el juego. Ya, entonces, por ejemplo, iniciamos. Ya, por ejemplo, colocamos un nombre e iniciamos. Pues simplemente es comer los pellets y suma el score en la parte de arriba y al lado del nombre aparece el nivel que se encuentra pues actualmente. Ya, entonces así sería el juego y pues cada vez que el jugador ingrese su nombre de nuevo al iniciar pues le cargaría el nivel actualizado, el score y demás. Bueno, eso sería por la presentación del juego y espero pues que le haya gustado.